Hola, buenas tardes a todos. Son las 5:01. Vamos a comenzar ya el último seminario o webinario del año. Lo primero, si nos podéis decir, por favor, a través de las preguntas o del chat, si veis todo correcto y oís correctamente. Vale, Kevin nos dice que sí, que se escucha. Vale, Javier también. Vale, pues vamos a comenzar. Pues nada, como os decía, hoy va a ser el último webinario del año, ya volveremos luego en enero y la idea de hoy es hacer un poco balance de este año 2024 que hemos tenido tan interesante y sobre todo la parte de renta variable pues con subidas importantes en la mayoría de los índices, como vamos a ver ahora. Y luego la idea pues es seguir con un poco cuáles son las perspectivas o cómo vemos el año 2025. Para ello, bueno, me presento, yo soy Toro Odriozola y soy el responsable desde el área de mercados para la parte de cliente retail. Y tenemos con nosotros a Ángel, que es la persona del equipo también, que me imagino que los que le soléis seguir ya es un rostro muy conocido en redes sociales y por todos los webinarios que da y el seguimiento que suele tener. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, Que va a buenas ser tardes. que Ángel es la estrella, ¿eh? Vamos a hacer una especie de diálogo entre los dos. Yo le iré haciendo las preguntas y un poco Ángel irá contestando y luego tenéis un módulo de preguntas en el cual, pues oye, podéis ir comentando lo que queráis a lo largo de la charla y bueno, yo le iré diciendo a Ángel lo que vais comentando y si no también, pues al final de lo que es el webinario. La idea es terminar sobre las 6, nos podremos extender un poquito más, hasta las 6:15 así. Y bueno, si al final del webinario queréis ver algún valor en concreto, alguna cosita, pues también repasaremos lo que queráis, ¿vale? Pues ya sin más, venga, ya veo aquí todos muchos apuntados. Venga, pues Ángel, vamos a comenzar, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, saludar a todos por vuestra asistencia hoy por la tarde y hoy va a ser un poquito distinto a los webinarios que solemos dar habitualmente debido a que, bueno, hoy vamos a utilizar nuestra herramienta que utilizamos en mesa, que es Bloomberg, y a través de ella, pues para ver si os damos esas ideas de perspectiva del 2025 y hablar un poquito de lo que nos ha ocurrido en el 24, que Aitor nos va a ir guiando y nos va diciendo, pero como él bien nos ha dicho, por ahí tenéis preguntas o chat para comentarios tanto durante como después de esta charla que vamos a tener. Venga, que sea amena o que sea didáctica y que, bueno, pues que vamos a intentar que no sea muy aburrida. Que no, hombre. A ver, Ángel, venga, vamos a comenzar ya, sin perder Venga, más el tiempo. Un poco balance, ¿cómo has visto balance este año 2024 vale. en el Bueno, pues mercado en sí. general, aunque Lo nos primero que centremos en la tenemos parte que de equity? saber o que ver es que, como hemos podido ver este año, lo que estamos haciendo, si lo hubiéramos hecho el año pasado, casi no serviría de nada, porque aquí todas las perspectivas o expectativas que se habían dado para el año 2024, la verdad es que no se han cumplido en ningún caso. Es decir, todo aquel movimiento del 2024 en el que se presentaba pues esa curva invertida en tipos y una posible inminente recesión y a debacle en muchos mercados o en casi todos, pues hemos visto que no fue así. Y de hecho vamos a presentar, bueno, voy a ir primero, aunque ahí tenemos ya gráficamente, pero para que veáis, estamos hablando de los índices, ¿no? Aquí tenemos los índices y a la derecha en esta columna vemos las rentabilidades obtenidas por cada índice y por continentes. En Estados Unidos vemos el Dow que lleva a día de hoy un 15,84 de rentabilidad, el S&P un 27, el Nasdaq un 34, un 19, solo tenemos aquí al Mexbol de México y al brasileño con bajadas, ¿no? Por lo tanto, vemos que el año ha sido espléndido, por supuesto, en Estados Unidos, rentabilidades y además con un 2023 anterior también muy bueno, son 2 años consecutivos. Y en Europa, que vemos la parte de abajo, porque esto es lo más fácil, ver lo que nos ha pasado es lo más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí vamos a ver, que siempre vemos aquí, pues en este caso, el IBEX 35 lleva un 15,18, nosotros, el Eurostoxx un 9,74, el FTSE 100 un 5,97, los franceses un menos 2,10. El que quizá el país que más problemas gubernamentales ha tenido y sigue teniendo, ¿no?
y en el caso del DAX una rentabilidad del 21%, que ahora comentaremos quizá la discrepancia o Sí, divergencia Ángel, que hay. esto es un poco extraño, ¿no? Lo del mercado alemán. O sea, Sí, decir al sí, final que es un país que realmente sí parece que que lo es. está Sí, en sí lo es. recesión Ujú. y, y el índice es el más fuerte de Europa. Exactamente, sí que lo es. Es raro ver un índice pues como, mira, lo vamos a mostrar, además vamos a ir a lo que yo suelo tener más en cuenta, ¿no? Para todas estas cosas, que son los gráficos, ¿no? Y ya para empezar, pues vamos a ver el DAX americano. Mirar aquí, este es a índice, vamos a hacerlo sencillo y para verlo en gráficos lo vamos a hacer muy sencillo en el aspecto en el que vamos a hacer este gráfico con Ichimoku, en el que donde veáis la nube, todo lo que esté en las líneas posteriores vale, pero la nube nos significa que es claramente por encima es alcista, por debajo es bajista. Para que tengáis eso en cuenta, esto, por ejemplo, es Alemania, que veis el máximo además que está marcando, es mensual, ¿eh? O sea que daros cuenta que esa rentabilidad que os hablo va, esto es enero, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Ese 23 y pico es este año en Alemania, por lo tanto, como veis, la rentabilidad inmensa y para que tengáis una idea de lo contrario, pues vamos a ver Francia para que veáis que en este caso, vamos a ver que nos cargue, pues aquí vemos cómo Francia, desde aquí vemos cómo empezó este mes de enero en la apertura, que esto se hace en la apertura, es aquí, y ahí está bajando, ¿no? Vemos ahí la bajada. Entonces, pero sigue en tendencia a largo plazo. Estamos hablando de mensuales. Mensuales, cada vela es un mes y por lo tanto lo que sí que es verdad que nos establece una idea de cómo está en el largo plazo, que quizás es lo que vayamos a ver un poco, pero también es cierto que si nos vamos al corto plazo, no al corto plazo, al actual, porque un diario, esto es el diario, también en Ichimoku, pues vemos que Francia ya entró en este mes de octubre, ¿de acuerdo? Y aquí también en el mes de octubre, pues entró claramente en duda dentro de la nube y luego se puso bajista y sigue bajista. Es decir, ahora mismo Francia, el mercado de París, la media móvil de 200 está por encima del precio actual y por lo tanto es uno de los mercados que quizá está más castigados y más arriesgados para estar dentro de ellos, ¿no? Eso en cuanto a Francia y Alemania, como habéis visto. Dentro de Europa, pues tenemos como importante, hemos dicho también el Eurostock 50 para ver el global. Y el Eurostock 50, Que están recordando máximos, ¿no? menos Bueno, que en máximos. Aquí el Eurostock tiene menor volatilidad, ahí que hay una selección de esos valores más importantes de todo el mercado europeo y entonces lógicamente hay muchas compañías francesas que cotizan en el Eurostock como importantes y aquí vemos en este caso la apertura y el actual que estará, bueno, pues el actual de aquí será ese y sería un 9 y pico por ciento, ¿no? de rentabilidad, que es lo que comentábamos algo. En el índice ponía un 9,67, está en 9,59. Pero vemos que en Europa, en el global, vemos cómo no tiene la misma vela tan clara como lo tenía Alemania. En el diario, sin embargo, veis que sí ha superado, pero no hace mucho. Estamos hablando que esto ha sido el mes de diciembre, este mes pasado, porque venía también el Eurostock de esta bajada hasta noviembre, la recuperación, y aquí sí que ha superado la media y se puede apoyar. Importante esta media. Pero esta señal ya en el Eurostock nos hace pensar, bueno, nos dice que, oye, que después de este año, que el año, si ocultamos en este caso Fibonacci para que veáis el gráfico más claramente, que ya sabemos que se acaba de montar por encima de la nube y encima de la media de 200, pues evidentemente vemos que sufrió la gran bajada de agosto. En este, como va a haber mucha conversación, hay que quedarse con cosas claras. Sabemos que la influencia al mercado americano, ahora vamos a ver el S&P, ¿no? Y ahí vamos a aclarar. Pero fijaros esta bajada tan fuerte, que esta bajada tan fuerte en todos los mercados de agosto, que fue grande y muy crítica, todo fue por dato de peticiones de desempleo americano muy elevados. Es decir, ese dato
porque va a haber mucho ruido, como todos los años y como todas las cosas, siempre nos van a estar contando y vamos a contar todo, porque en parte es cierto, ahora vivimos la época Trump. Para mí hay que tener en cuenta una cosa: Trump, lógicamente, políticamente hablando y económicamente hablando, pues va a tener ciertas cuestiones muy importantes, como van a ser, pues, lógicamente, los aranceles, como pueden ser la política fiscal, que nos lo tiene que decir cómo lo va a hacer, y lógicamente también las guerras comerciales dentro de esos aranceles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso va a influir en el más corto plazo, porque a largo plazo todo se va a estabilizar y todo tiene que seguir el ritmo. Pero, dato importante, siempre peticiones de desempleo. Creo que va a tener mucha importancia durante todo el año, porque ahí es donde se va a dirimir un poco todo. Entonces, dicho esto, como veis, el Eurostock actualmente, después de esta subida tan vertical que ha sido en diciembre, todo esto en diciembre, lo que no había recorrido, y ahora ha bajado a apoyarse un poco en la media de 200, ¿de acuerdo? Esto, al ser gráfico diario, tendremos que tenerlo en cuenta. Es verdad que la media móvil de 32 tiene una curvatura alcista, pero la de 200 sesiones todavía no, con lo cual no acaba siendo muy fiable, ¿de acuerdo? Y aquí vemos que mensuales, sin embargo, está desde el mes, en este caso de marzo, fijaros que hace como un lateral, esta mecha de agosto increíblemente baja, y luego, bueno, pues aquí tiene el punto de inflexión un poco, pero todavía no podemos decir que cambia, o sea, puede continuar la tendencia alcista. De momento no debería, no podemos arriesgar a decirnos eso técnicamente. Lo que está claro, que de fondo de largo plazo sí que mantiene esa tendencia. Y bueno, pues vamos a ir al mercado quizá por autonomasia, y quizá en como hemos visto, o lo recuerdo quizá en el monitor anterior, hemos visto el S&P con este 27% y este 71%, pues que hay que mirarles un poquito a ver de dónde sale eso, ¿no? Entonces vamos a ver el Standard & Poor's, y en el gráfico que tenemos aquí vamos a hacerlo también mensualmente. Bueno, con Ichimoku evidentemente se nos va a ir como muchos de ellos. En este caso, aquí le tenemos con ese 29, porque ha cerrado el máximo, aunque ahora está en 27,08, pero vamos, está ahí, y vemos la amplitud del movimiento, la fortaleza del movimiento. Y bueno, pues esto en mensual. ¿Qué ocurre? Aquí cosas interesantes que tenemos que saber. Según ahora mismo todo esto lógicamente se estudian todos los datos, y parece ser Bank of America comentaba ayer o antes de ayer mismo que las posiciones actuales en acciones es muy elevada, sobre todo en Estados Unidos, más que en toda Europa. Y sobre todo el efectivo, es decir, el efectivo que guardan todos los gestores o inversores está en mínimos históricos, es decir, es muy poco, es un 4%, una cosa así, es muy poco. Por lo tanto, normalmente o estadísticamente, que por eso hacen este tipo de estadísticas y de comentario, sucede en ventas de acciones cuando ha habido tan poco, o sea, cuando se ha consumido tanto efectivo en la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, por ese modo de verlo, habría que estar un poquito atento a los próximos movimientos más de corto plazo, en este caso del corto plazo, porque el 24 pues es que es hablar del pasado, y el pasado, lo que sí es Pero cierto. Sí, perdona, Víctor. he dicho esto, Ángel, que estás comentando, pero también el otro día estuvimos viendo y he visto yo en alguna publicación que la mayoría de los bancos de inversión americanos dan todos para el año 2025 el S&P en parámetros de 6.500, 6.600, incluso alguno llegaba a los 7.000. Sí, bueno, es lo que decía también O al sea, hablamos principio. de todos los grandes, ¿eh? O sea, hablo Sí, de JP Morgan, de Chase, de Morgan Stanley, de todos. O sea, sí, eh, sí es cierto, hombre. Aquí hay unas posiciones, lógicamente, de los gestores en opciones call del S&P,
en el que se está apostando sobre todo mucho, mucho en el 6100 y sin embargo estamos en 6057 y 6000, entre 6100 y 6200 hay un apetito por ese tipo de opciones call, es decir, si se están hay apetito y hay ganas de comprar el índice a esos niveles, es que lógicamente se espera que ya alcance mínimo si estoy comprando a esos niveles, ¿de acuerdo? Pero es cierto que lo que comentaba antes sobre ese parámetro en el que hablaba el Bank of America es que en el corto, por eso decía que eso puede ocurrir en el corto plazo, es que bueno, pues haya un recorte por esa situación puntual. Evidentemente, como siempre están, las estadísticas están para romperse. No es, y sí estoy de acuerdo en que lo que han comentado son las perspectivas. Pero voy a Vale, poner un también quiero pero. decir, dicho esto, también que no acertaron ninguno para este 2024, o sea, también Claro, te lo digo, ¿eh? O claro. sea, Entonces, ¿nosotros en qué daban nos vamos? niveles de 4.500 de S&P y estamos en 6.000, o sea, Claro, claro, igual que Alemania, fijaros, recesión y tal, y estamos en máximos. ¿Vale? Entonces, sí, sí, sí. ¿qué nos tenemos que fijar en esto? En lo que yo particularmente en estos gráficos mensuales, muy por encima, y lo único que me puedo hacer es bajar. ¿Por qué? Porque bajar, vale, si yo tengo aquí el S&P, esta corrección como mucho me puede llegar al nivel de esto. Si me pierde la mentalidad, lo que tenemos que, todos los que nos escucháis, evidentemente cada uno tendrá un perfil de inversión y es el año, para mí es de los pocos años que puedo decir, bueno, de los pocos no, pero porque creo que siempre es clave, pero la diversificación está bastante clave en este año, ¿no? Para cubrir riesgo aquel que no sea muy arriesgado. Pero dentro de un mercado como este, en el donde vemos claramente esta tendencia, porque se ve muy claramente, ¿no? Y esta aceleración en la tendencia en gráfico diario, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se ve esto, y por ejemplo, si fijáis en este indicador, en este mínimo, está marcando este mínimo y sin embargo ya se ha bajado hasta aquí por debajo. Esto es el estocástico lento. Lo que pasa que es verdad que no está todavía señalado de cruce, pero ya está por debajo y sin embargo el precio no está por debajo ni mucho menos de este mínimo. Es decir, nos puede bajar hasta aquí perfectamente a estos niveles en este caso sería ahí, de 6.000 y no, pero vamos, no ocurrir nada de nada. La primera señal en el corto, en un gráfico diario, sería la pérdida de esto. Fijaros qué alejada tenemos la media de 200 sesiones, que es la de muy largo plazo en un gráfico diario. Entonces, miedo o tal, es que no, lo único que es y si entrar ahora. Aquí la cuestión es subirse al carro, porque ahora mismo, el otro día lo comentaban, está el efecto, ¿cómo le llaman? Hay un efecto que se denomina FEMOT o que se da para no, aquellos que psicológicamente, porque esto es FOMO, perdona, se llama FOMO, es miedo a perderse la subida. Y eso está cotizando mucho en los mercados, sobre todo en ciertos valores. En esta semana se está viendo que tanto el Dow como el Nasdaq, como el S&P, ha habido mucho más, el número de sus valores han sido más de bajada que de subida, pero como se concentra tanto en ciertos valores, pues el índice sigue ahí mantenido porque se siguen subiendo al carro en esos ciertos valores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para eso está muy bien el análisis técnico, para el timing, es decir, para que las predicciones económicas, las predicciones de tal, pues hoy mismo sabemos que van a dar tipos, teníamos un 90 y pico por ciento de posibilidades de que los bajen, entonces, bueno, pues el mercado eso, por supuesto, lo tiene descontado y ahora lo que veremos un poquito más adelante, cuando ahora nos diga más adelante lo que vamos a esperar, pero hasta ahora vemos el S&P que es claramente alcista en diario, mensual ya ni lo vemos porque habéis visto que llevamos un 26%, un 27% en el año, eso es lo que vemos y lo que sí podemos ver aquí es establecer niveles de decir, bueno, pues esta zona es muy importante para Ichimoku, 5.976, pero vamos, que tenemos Vale. margen. Está Venga, claro. pues, Vamos a ver el no, Nasdaq. perdona. Sí, pero ya te decía, si quieres, unimos un poco con el 2025. O sea, Vale, porque una vez hemos estado viendo un poco el balance del año, 2025, por lo que te estoy viendo, 2024 y unido ahora ya te digo con el 25, cuáles pueden ser las regiones más fuertes, pues me imagino que verás que los países desarrollados mejor que los emergentes. totalmente. Y dentro de los desarrollados, pues te estoy entendiendo pues que Estados Unidos mejor que Europa, ¿no?
Pues sí, vamos, totalmente también. Es decir, actualmente y dentro de esas, como decía también, de que hablaba Bank of America sobre el potencial inversor en acciones globales mundiales, la gran mayoría están invertidos en el mercado estadounidense. Evidentemente, dentro de Europa, pues podríamos hablar quizá tanto que más fuera, sobre todo de Francia, por lo que acabamos de ver, básicamente, porque lo tenemos en gráficos diarios por debajo de esa nube de Ichimoku y técnicamente estaríamos bajistas en el día de hoy. Por lo tanto, ¿para qué apostar por cosas que quizá estén a la baja? ¿No? Tendríamos que ver con mucho detenimiento y mucho cuidado el mercado alemán, que es lo que Hay elecciones en marzo de este año, creo, pues además. importante y sobre todo porque es que ayer creo que salió el FIFO, la esperanza empresarial, la confianza empresarial, tal, siguen dando datos débiles, muy flojos, es decir, de mantener ahí una recesión o estar casi a punto, ¿no? Porque ahí es verdad que el PMI, el de servicios, que es el más importante, subió. Eso como dato. Pero nosotros, que como decíamos, somos más apoyarnos en el timing del gráfico, en este caso, bueno, pues vemos, este es el semanal del DAX, le vemos que estos son semanas, ya no son meses, y vemos 2 semanas, pero que esto no nos dice nada, que actualmente, después de esta ruptura de este máximo anterior, pues si no nos pierde eso, que es justamente además pasa por esa vela, o sea, esa media móvil de Ichimoku, que es el 19.667, es que ni en el corto plazo habría miedo, pero claro, es que esta vela de esta semana, de 1 de diciembre, fue muy brusca y claro, tienes margen, pero bueno, el que sea largo plazista tampoco nos está diciendo nada, por mucho que la macro nos esté diciendo que hay miedo, pero sí es verdad que hay más esperanzas de crecimiento global en el mercado americano que en el mercado de Europa, ¿no? Europea. Y dentro de Europa, pues es verdad que tanto como España, incluso Italia, y quizá descartando sobre todo, como decimos, Francia por los problemas políticos que tiene actualmente y tal, pues y porque es bajista técnicamente, básicamente es eso, pues que deberíamos de estar más al margen, ¿no? Eso Ujú. como tal. ¿Alguna más concreta? ¿Alguna cosilla? No, por si ahora los americanos, si quieres, un poco el Vale, pues mira, 2025. deciros sobre todo el Llevamos dos Nasdaq años de subidas fuertes, como has dicho, el año pasado y este 24. Y no sé, y todas las elecciones que ha ganado Donald Trump, pues a ver qué perspectivas ves para los índices, que imagino que los temas políticos tendrán su importancia en función de las medidas que tome Donald Trump, ¿no? Con los aranceles y Sí, sí, totalmente. inflación que puede Ahora mismo generar lo y que todo sí se eso. está viendo y lo que decía, que eso sí que lo transmite el análisis técnico, muchos son los sesgos eh, eh, psicológicos, ¿no? Y esos sesgos actualmente son de optimismo al riesgo, es decir, gran apuesta al riesgo, optimismo de crecimiento y de una reserva federal, en este caso complaciente. Ya hablamos del presente, que hablamos de este recorte de tipos y claro, este recorte de tipos ya se espera, lógicamente, aquí lo de esta tarde-noche es a las 8 después, se espera más el comentario posterior que a la rebaja de tipos, que ya está descontado, sino porque sobre todo aquí el riesgo que está es esa política de Trump de si va a ser inflacionista. Entonces, si generalmente esos aranceles, por ejemplo, como a Canadá, que le quiere poner un 25% de aranceles, que es una barbarie y que su dólar canadiense ha bajado un 7% en un día. Entonces, esas cosas repercuten, pero nosotros viendo el mensual del Nasdaq, esto es el Nasdaq 100, evidentemente, ¿qué estábamos comentando antes? Que esto es, vamos a irnos más cercanos, que lógicamente vemos aquí, pero que tengamos en mente que el año ha sido espectacular, el 2024, y que ahora lo que os decía, el optimismo de crecimiento está muy fuerte. Quizá siempre estamos con la cabeza de la opinión contraria en análisis, que hacemos análisis técnico. Cuidado, hay que tener la opinión contraria porque ahora todo el mundo está demasiado alcista, ¿no? Y estamos con este rally de diciembre que no es que últimamente esté siendo un rally muy claro, quizá más incluso es primeros de enero, ¿eh?
Entonces, ahora incluso estos días, no sé yo si puede, por esas causas que decíamos de que estos días atrasos, ya no sé cuántas semanas, o sea, días, pues varias sesiones, 10 o 11, en las que la mayoría de los valores de los índices han ido a la baja y están concentrados en esos 7 magníficos o, en este caso, Nvidia ha sido la que ha perjudicado, pero ha entrado Broadcom también por ahí a romper mercado para arriba, ¿no? Entonces, ahí hay una diferenciación, pero que el mercado en definitiva lo tenemos aquí arriba. Lo tenemos en diario igualmente con una gran vela y con 2 velas que sí, que de un pequeño recorte, pero que es mínimo y que bueno, estamos hablando de la de Ichimoku, que no estamos hablando ni la de 32 y esta es de hipercorto plazo inicialmente y estaríamos hablando de que ahí estaríamos a precios actuales un 1 y pico. Y la que se apoyaría si quitamos, como ya vemos claramente que estamos optimistas o positivos dentro del índice a día de hoy, para que veamos solo con la media y con la análisis, ver que el movimiento del precio que no le importa de esta subida, bajada, subida, vemos claramente cómo hasta aquí, hasta estos niveles, que ya la media iba a cruzar, tenemos ni este hueco alcista fue cerrado, por supuesto, entonces, bueno, pues más o menos el 2100, un poquito más arriba a lo mejor ahí, 2175 sería nivel para tener en cuenta y si se pierde ese nivel, pues ya a cierre, también lo digo, pues ya empezar a ver si el mercado quiere hacer un recorte algo más serio, porque si no es que entra dentro de la lógica y de lo normal que estos tirones tengan recortes. Ahora bien, y como me decía Hitor, ya hablando del 2025, y de mi modo de pensar, según está la psicología del mercado, el análisis técnico y lo que estadísticamente o estacionalmente se ha producido, es que podemos tener mercado alcista. Iba a decir hasta marzo, a mí me parece un poco exagerado, pero podría ser incluso hasta marzo, es decir, todos estos resultados que van a dar a final de años, de momento el consumo ha pegado, tenemos época navideña, tenemos consumo discrecional bien, temas de Amazon, tal, bastante fuertes, es decir, todos los que empujan pueden seguir empujando y por lo tanto hasta febrero podemos tener un mercado pues bueno, muy bonito, con algún recorte que no va a llegar a estos niveles que decimos de ni la media de 32 ni cerrar el hueco. Y sin embargo, bueno, pues ahora podría haber una bajada para luego reapuntar y seguir subiendo y hacer nuevos máximos. Pero sí que me gustaría revisar mucho las velas semanales hasta ese marzo para ver qué nos hace a partir de febrero, ¿de acuerdo? Para ver qué nos hace a partir de febrero y ese último mes de ese trimestre, que es donde yo veo que puede haber pues un poquito de peligro, ¿de acuerdo? O bueno, un poquito ya veríamos a ver. No somos adivinos. Yo en este caso lo hablo más por casos estacionales o patrones que se puedan dar en otros años pasados con estas figuras, ¿no? En las que luego, después de ese primer trimestre o incluso antes, en febrero, ya ha habido cambios o movimientos que luego se han producido de retornos a la baja, ¿de acuerdo? Eso respecto a Estados Unidos, que como bien decíamos, nos podemos ir al mercado alemán también para tenerlo como referencia, pero que es lo mismo, ¿de acuerdo? Esto que estamos contando, esta estacionalidad y lo que va a provocar va a ser igual. Importante, como decía, regiones, países desarrollados para concretar el tiro y sobre todo Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y dentro de Europa, mejor España, Italia, casi mejor que Alemania y Francia, ¿de acuerdo? Eso como mercados o como regiones dentro de los mercados generales o globales. Si vemos aquí, en este es Alemania, y Alemania, lo que pasa es que la verticalidad ha sido muy alta, pero sí que vemos que aquí, esto es, claro, esto es un diario, ¿de acuerdo? Es un diario y ahora, pero está pequeña sufrimiento ahí, ¿de acuerdo? Vemos esto que os he planteado, ya no olvidaros del medio largo plazo, porque son 4 horas, pero es para que veáis la influencia en este caso, a lo mejor, de los temas de análisis técnico,
¿no? En este caso ya la de 32 está, lo que era soporte, está formando resistencia y esto, perdonad, este mínimos de aquí están ahí luchándose con ellos. Tiene más pinta de que va a querer retroceder más, ¿de acuerdo? Va a querer retroceder más porque así vamos a ver si el pullback que hace supera ya este 2.343 en Alemania. Si no, para aquellos que tengáis, que lo sabrá dentro de los que nos escucháis, más perfil cortoplacista, pues tendréis que poner las orejas más de punta, porque en el corto plazo, si realiza un pullback, y si no, es fácil que se vaya hacia aquí abajo, ¿de acuerdo? Ya hasta este nivel del 20.000. Eso estamos hablando de Alemania. Si no, si lo que hablamos es, lógicamente, largoplacista, no nos está dando ninguna señal. Esto es una pauta correctiva y de momento podríamos estar largos también del índice DAX, no hay problema. Vale, cambiando un poco de índices, ¿no? Por decir, a ver, este año con la bajada de tipos se decía que los índices, las small caps, podían subir debido a que eran empresas normalmente que tenían una financiación importante y al bajar los tipos, pues seguramente tenían que pagar menos deuda. Eh, no han acabado de subir tanto. ¿Como lo ves para el Pues 25? bueno, lo veo bien. Ahí Sí, la tendríamos, pregunta bueno, para es hablar con los buena. inversores un poco, tendríamos en cuenta un par de índices, ¿no? El Russell 2000 Sí, y el S&P 600, ¿no? Son los sí, más sí, sí, representativos, sí, son seguramente. representativos sobre todo, y como damos como región a elegir el país desarrollado Estados Unidos, pero bien, como bien Sí, dices, Aitor, es cierto y es verdad que dentro del 2025, que quizás es lo que más nos atañe, que el 24 ya sabemos lo que ha pasado, aunque lo que vamos a ver, hemos puesto en pantalla los índices, ¿no? Y ahora aquí, para verlos, vamos a marcar Estados Unidos. Esto de aquí lo voy a quitar un poquito de aquí para que no os moleste y lo veamos más claro. Y este lo voy a agrandar. Vale, porque así veis, esto es dentro del mercado de Estados Unidos todos los índices, es que el mercado americano es grandioso, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a clasificar de mayor a menos, ¿vale? Y dentro de, bueno, dentro de los que más, fijaros, hay índices como este de Arca Industrial que 46%, no, este es el industrial, este es el computacional. Pero bueno, el Nasdaq Composite, que es, fijaros que un 34,22, el Nasdaq Composite, ¿vale? Y vemos el S&P 100, el Nasdaq 100, que es otro 30 y pico, y vamos viendo índices. Este es el S&P 500, que si veis ahora mismo como es tiempo real, está cotizando, pues en rentabilidades cuando está a la par se monta uno encima de otro. ¿Vale? El Russell 1000, que es uno de ellos, el Russell 3000, que es otro de los que estamos diciendo, pero el más famoso nuestro está aquí abajo, Russell 2000, ¿no? Con esa rentabilidad de un 15%, que no está sí, nada mal. sí, que no es poca, ¿eh? Pero Sí, 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 bueno, estoy de acuerdo. vamos, lo que estábamos, sí, 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 perdona. no, estoy de acuerdo contigo, Aitor. Es verdad que, claro, lógicamente la comparativa pero es lo que decimos, es que la potencia que han tenido esos 7 magníficos ha hecho saltar por el Ya, aire muchas todo. cosas. Entonces, los índices donde están representados, sobre todo el S&P, porque si vemos el Dow ya no está, ya aquí el Dow no le vemos, no le vemos, no le vemos. ¿Vale? Este es el NICE Composite, ¿vale? Aquí está, y el Dow Industrial, pero ya están niveles del Russell 2000. Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de eso. Y aquí tenemos el que me comentabas, el pequeñas compañías de S&P, que el S&P pequeñas compañías 11,76 de subida, también subiendo. Lo voy a ver trasladar aquí para ver, este es el semanal del Russell, a ver si me lo coge la pantalla, pero claro, vamos a ver, RTI, pero me lo tenéis que, te lo tengo que mostrar, a ver, aquí. Este que os traslado aquí es el Russell 2000, que esto es en semanal. Y como veis, bueno, pues aquí es verdad que ha hecho una pequeña vuelta, pero después de esta vela, pues tan sencillo, esto es por semana, que esto, como digo yo, quizá es el más idóneo, porque no es ni largo, ni de vela mensual, ni diario, que pueden decir, no, pues eso, pero vemos esto ha sido techo antes, ¿no? Y esta vela, claramente, que es esta vela del 8 de noviembre, pues es la que supera todos estos máximos. Bueno, pues un recorte hasta esta zona estaría muy dentro de lo lógico, es dentro del Russell. Por lo tanto, su tendencia es claramente alcista, al igual que los otros, el cruce de medias alcista, la de 32 por encima de 200, apoyado. Esto en semanal, si le ponemos el diario, pues seguimos viendo que aquí
en el 32 vemos que ya ha perdido el 32. Primera señal, la media de 32. Primera señal que lo que veíamos esta semana, para los que son cortoplacistas, vamos a ver cómo está Ichimoku, que nos gusta saber la nube, que sabemos que estamos por encima, pero bueno, por tener dónde está, fijaros, está por encima, pero se está acercando, sí. Exacto. Es decir, a estos niveles que estamos ahí, 23-13, podría entrar en nube. Es verdad que de momento la nube es amplia, si no sea flaca, bueno, pues tiene pinta de que, bueno, que podría aguantar claramente, ¿de acuerdo? Pero de momento está debilitado, cosa que, como hemos visto, no pasaba en índices como el S&P o como el Nasdaq, sobre todo, por lo que hemos dicho, porque es que estas últimas sesiones que hemos dicho, ha habido mucho más valores de caída que de subida. Y de hecho ahora lo que se debería realizar aquí seguramente en el corto es un rebote del índice, más que una continuidad en la caída. Ahora sería un rebote. Pero ¿a qué tendremos que estar atentos? Pues eso, a la entrada en la nube. Entonces sí que si entramos en la nube, que como decimos este es 2300 en el Russell 2000, pues cuidadito. Pequeñas compañías sí, a mí me gustan más los grandes, ¿vale? Pero pequeñas compañías, creo que dentro del comentario que me hacías, ocurre igual en los grandes que en los pequeños. Y este año, si las cosas, porque claro, todos decían que el 24 se iban a poner muy feas y esto de feo no se ha puesto nada. Tener un 23, sobre todo para Estados Unidos, buenísimo, y un 24 buenísimo. Entonces, esto no dura eternamente. Entonces, bueno, por si acaso, las cuestiones, lo que digo, yo para esta cuestión en que esa inflación no baje como se piensa, para que esos tipos que inicialmente en Estados Unidos siempre las encuestas estaban a tope, que en el 2025 iba a haber 3 recortes. Pues ya hay algunos, hay un sesgo en el que dicen que 2 recortes, que 3, vamos a ver si son 3. Vamos a ver esas peticiones de desempleo muy de cerca, ¿de acuerdo? Para ver cómo tal, porque últimamente no son tan buenas como parecen e incluso a veces cuando se le han retocado el dato siguiente, el anterior ha ido al alza. Es decir, ha habido más peticiones de subsidio de lo que se esperaba, más desempleo. Por lo tanto, cuidadito con eso para futuro. Entonces, simplemente hay que estar atentos y si hay que ir deshaciendo posición, o sean parciales o sean totales, se va por los fuertes. Y lo que iba a decir, me da igual que sean pequeñas, porque las hay de los dos, como grandes compañías. Lo que sí tienen que tener es caja, es decir, buena caja, flujo de caja para, en caso de, es decir, Sí, es verdad, fuertes. claro, fuertes, con caja para manejarse en caso de que no vengan malas dadas o vengan peores dadas, van a sobrevivir los más fuertes, como en casi todos los géneros de la vida. Entonces, pues aquí igual. Y las pequeñas compañías, pues habrán hecho sus deberes, algunas de ellas, más de ellas. Entonces, si tenemos que visualizar o ver, por supuesto, mi timing va a ir con el análisis técnico, pero hay que mezclar, entonces hay que buscar esas compañías que analicemos o que busquemos o que nos la analice otro analista que tengamos confianza y que nos diga esta y esta son buenas y vamos a ver cómo es el análisis técnico de ellas para poder entrar porque tienen caja y en caso de malas dadas va a sobrevivir mejor que las que estén, aunque estén, es lo que decimos, sí. Evidentemente esta bajada de tipos le va a beneficiar mucho, pero ¿y si? Porque es que no lo sabemos. ¿Y si la siguiente revisión ya se da que se mantienen, por supuesto, porque va a bajar ahora, y en la de marzo, vale, los bajan, pero ya no son 3 veces, sino 2, o vuelven a repartir, o ven un dato dudoso. Yo creo que no, que en marzo todavía se va a ver, porque en la estacionalidad que hablo, creo que tal, pero claro, esa potencia que puedan tener puede generar más inflación y es difícil, por lo tanto hay que estar atentos. Como vemos, Russell, vamos a ir al otro que nos decías que es muy importante, que es el 600 de pequeñas compañías del S&P, porque nos centramos en esto. Bueno, este tenía un Fibonacci puesto, que lo podemos marcar ahora sin problema. A ver, este es el diario. Y como vemos, la estructura en el precio es muy similar.
Sí, muy parecida. Sí, Claro, sí. el Russell 2000, aquí hablamos de pequeñas compañías y seguramente que dentro del Russell 2000, pues esas 600 que quizá para ir a ver cuál de ellas cogemos habrá que ir a este índice porque capitaliza. Lo primero, cogerá las más importantes. Y lo segundo, que como son índices que cogen 600, la que no funciona la sacan y la que va funcionando la meten, pues es mejor estar donde están las que están más fuertes y donde lógicamente los gestores que hacen inversión pasiva o que lógicamente hacen ETFs de este tipo de índices, pues se van ahí. Entonces, bueno, y aquí ahora tenemos este nivel para mí importante, que es en este caso cotiza 1000, ahora 473 y está en el 1459. Estamos cercanos a la nube. Evidentemente, estar cercano como aquí no es síntoma de que lo va a perder, ni mucho menos. Ha hecho fortaleza. Fijaros aquí cuando lo perdió, que esto fue todo el tema de agosto, que fijaros aquí lo perdió, pero fijaros la media de 200. La media de 200 es increíble y ahí hasta todos los algoritmos de todas estas órdenes que ya no manejamos no son los que gestionamos ni analistas, sino lo hacen las máquinas, pues todos esos, esta media de 200 sesiones la trabajan desde los 240 minutos o 4 horas diario, semanal y mensual. Y esto ahí se apoyó, eso es, pero claro, vamos a ver cómo se dirige esto. Lo normal es que con esta media móvil todavía con una tendencia claramente alcista, esta de 32 todavía con pendiente alcista, es que intenta hacer un rebote, por lo menos un pullback para arriba. Por lo tanto, de momento Vale. no hay que alarmarse en cosas de estas, pero con pequeñas compañías y sí es una opción. Vale. Me quedo con una reflexión que has dicho, ahora antes de pasar al siguiente punto, que yo creo que todos las personas que tenemos conectadas tenéis que tenerlo en cuenta, que es el hecho de los índices, ¿vale? Y la inversión en índices, que al final a los malos les sacan y meten los buenos. Entonces, la inversión en índices normalmente a Claro, largo plazo suele funcionar bastante bien, ¿vale? claro, Porque a los malos te los quitan del medio y van claro. metiendo a las compañías fuertes. Ahora mismo Es en una el Nasdaq reflexión han general. metido a Micro. Sí, MicroStrategy esta, ¿no? Sí, han metido a dos, que claro, que están dos pepinos, pues vamos a Sí, meterlos sí, dentro. ¿Para que claro, chupe? Sacamos efectivamente. a los que están más debilitados y metemos a los dos pepinos. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No, no, Entonces, bueno, eso al final, claro, ¿qué pasa? El que no quiera esta tipología de riesgos, evidentemente, la referenciarse a un ETF, pues habría que analizar el ETF técnicamente y en momento de caída apuntarse. sí, Porque sí. el que sea largoplacista y el que intente hacer economizar sus ahorros a largo plazo, y largo plazo hablo 5 años mínimo, ¿vale? Que parece ahora tal, pues evidentemente ir haciendo gestión monetaria, ir entrando en ETFs, sobre todo actualmente y lo que parece futuro, porque vivimos en una sociedad y que los mercados están un poco contrariados. Si veis, el sector automovilístico, lo comentábamos antes, creo, Aitor, tú y yo, Sí, sí, sí. el sector automovilístico no hace tanto era como una referencia de indicador adelantado, donde si se veía el sector automovilístico decías, hostias, el consumo del sector automovilístico ha aumentado, eso es que la economía va a girar y el ciclo va a ponerse para arriba. Sí, sí. Ahora mirar dónde tenemos con todo el tema de la electrificación de los automóviles y No, no, ahora no tanto, claro, porque la gente no sabe ni qué coche comprar. Entonces ya no es que no tenga el cash para comprarlo o que se quiera endeudar para comprarlo, sino que como no sabe qué comprar, no, pues no, y eso. cierres de Volkswagen cerrando fábricas porque no, Sí, o sea, es decir, porque no venden. claro, por lo tanto ya, para que veáis que aunque parezca mentira siempre y porque todo esto ahora en muchos casos, sobre todo en el aspecto que hemos vivido con Nvidia, se ha comparado con valores como en el punto com, ¿de acuerdo? Cuando se hizo el punto Mm, com, como Cisco, esa sí. subida tan brusca y luego la bajada tan brusca que tuvo Cisco a posteriori, ¿no? Entonces, esas burbujas que se pueden estar creando. Pero lo que sí es cierto es que pueda ser puntual el movimiento y mucho más brusco. Pero algo ha cambiado. Es decir, todo el negocio que se está desarrollando con la IA ha generado un nuevo número de empresas que dependen de ellas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en esa gran concentración? Porque realmente el capital que parece que se necesita para esa inversión en IA, pues no lo tienen todos. Entonces hay que Mm, ver quién sobrevive a esto. Y por eso ya. decíamos antes,
los grandes, los que tienen caja, los que de repente, pues ya te digo, pues Apple, Microsoft, los que tenemos de 5 inicios y más que se puedan tener caja suficiente para desarrollar su negocio a través de esa IA. ¿De acuerdo? Pues esto Ujú. ha cambiado un poco globalmente, por lo tanto, hay indicadores que no nos dan lo mismo que nos daban hace años cuando empezábamos en esto de los mercados, ¿no? Vale. Bueno, hilando con esto un poco, Ángel, que nos estamos yendo de tiempo. ¿Qué sectores ves más atractivos? O sea, ¿o qué ideas de inversión? Ya por lo que estás diciendo. Tecnológicas, valores fuertes, Vale, pero pues un dentro de poco esto, más, sí, ¿puedes concretar un poquito más? sí, bueno, pues dentro de los sectores que hemos visto, yo ahora mismo, aunque hablábamos de una diversificación, por ejemplo, como sectores genéricos está, para mí, creo que ha entrado mucho dinero el mercado americano en financieros, ¿de acuerdo? En bancos, mucho dinero. Entonces creo que es uno a tenerlo en cuenta. Luego, otro que podría estar dentro ya de un sector más, quizá más estrecho, sería el tema de videojuegos, ¿de acuerdo? Pero como digo, en cada sector a lo mejor hay que ir viendo las compañías mejor o más posicionadas, o con más caja y con mejor posicionamiento para ver dónde entrar. Y luego estaríamos hablando, por una parte, bueno, la tecnología, por supuesto, dentro de tecnología, creo que hay que estar en las apuestas de IA y algo de biotecnología, es decir, aquellas que dentro lo que es más o menos mm, productos o biosanitarios, biotecnológicos, puedan desarrollarse durante este año. Y quizá esa es un poquito más a la defensiva. Serían los sectores que yo tendría más en cuenta. Vale. Otro, vamos a meternos un poco en materias, o sea, petróleo, ¿vale? El petróleo, que está teniendo bastante incidencia en este último año, está en unos niveles bastante bajos. Vale. ¿Todo eso cómo va a repercutir o qué perspectivas también hay? Porque cuando hemos estado preparando antes el seminario, un poco Ángel y yo, ahora os puedo enseñar un pantallazo de Bloomberg, no sé si tiene por ahí, cuál Ah, es el pues consenso del puede petróleo ser, para los sí. próximos años. Sí, Igual sí, te lo echo una tenía por ahí. jugarreta, no sé si lo tienes a mano. Sí, 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 Eh, mira, creo que lo pero tengo es que aquí. era bastante interesante, ¿vale? Y sobre todo un gráfico que has mostrado de niveles de los últimos Sí, 4 o 5 años para que también. veamos cómo se ha comportado el Brent, ¿de Eso es, acuerdo? sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, exactamente. Si veis este es del el 2000 aunque no lo marca aquí, cuando yo marqué la línea, y estos son los precios. Como veis aquí son los precios, 51,80. Acordaros, 2020 COVID, bueno, pues lógicamente con el COVID dejamos de hacer de todo el mundo. No se hizo nada. Entonces, el nivel del petróleo es cuando llegó, fijaros qué mínimos tocó el petróleo en ese año, ¿de acuerdo? Y si veis, vamos al lado contrario, en este año, inflacionario y tal, donde marcamos, este fue, si le veis ahí, 22, eso es, el 22. Se tiene que marcar arriba en 22. la casilla, ¿lo veis? 22, marcando más de 127, ¿no? Dólares barril. Sí, Y bueno, lo que sí es verdad es que todos han fluido hacia esta zona, ¿de acuerdo? Y bueno, podemos marcar el 2020, el actual, que es este. Espera, vamos a quitar ahí. Yo no sé por qué se ha quedado el 22 clavado. Le ha debido gustar esa. Bueno, pero el nuestro es este. el azul clarito ese, sí. Eso es. Y Parece vemos que blanco, estamos sí. sobre estos niveles. A ver. 73,55 aquí. ¿Vale? Y fijaros cómo aquí todos estos niveles están entre casi los 85 y los 66. Vale, estamos hablando que es un margen que sí que es, pero no estamos hablando picos. Todos dentro. El petróleo, evidentemente, hemos tenido un año pues a la baja concretamente, y luego si eso ahora os enseño ya más concreto el Brent, pero analizado con lo que vemos, esto era para ver cómo es en la perspectiva de varios años consecutivamente, desde 2019,
y cómo han ido a la media esta que estamos valorando desde estos 79, 80 a 60. Bueno, 60 es muy raro, incluso 65, y creo que se va a mantener ahí. Yo pienso que la zona va a ser más o menos esa. Lo que ocurre aquí con el petróleo, hay varias cuestiones, sobre todo volvemos al tema Trump y su política, cómo va a hacer, porque claro, Trump, una de las cuestiones que ha vendido para su elección es la apertura de regulaciones medioambientales, ¿no? A ver cómo son esas aperturas, salirse del Acuerdo de París, que eso parece que está como se da como hecho, ¿no? A ver cómo funciona el tema de sus centrales nucleares o el petróleo, si lógicamente esas perforaciones compiten. Él lo que intenta, o en su política lo que quiere intentar, es que no haya una un petróleo caro, o sea, que no haya mucha volatilidad en los mercados ni se vaya arriba el petróleo. Eso es lo que va a intentar durante su legislatura. Vamos a ver, porque aquí hay factores que pueden ser a favor o en contra. Hoy, por ejemplo, creo que salía una noticia sobre China, que también va a ir un poquito más hacia la electrificación por el tema, lógicamente, de sus propias construcciones y desarrollos eléctricos en vehículos y tal, y va a dejar más al lado al tema OPET o petróleo. Y entonces, el mercado chino sabemos la influencia del mismo. Que eso no me lo hemos dicho, pero aprovecho, porque es que son cosas que se me van pasando. Catalizadores claros para que se están estimando alcista, el mayor es la aceleración del crecimiento chino, en que está evaluado sobre un 40% estimado, ¿no? De la gente que estima como el mayor catalizador para este 2025 y que tendremos que ver si es así. Luego, las ganancias en productividad de la IA, que es lo que estábamos hablando antes. Es decir, se invierte en IA, pero ¿cómo se produce y con qué coste? Vamos a ver quién gana. En ese aspecto, lo que decíamos, los grandes y los que tengan flujos de caja grandes, hay que ir más hacia ellos. Luego está la geopolítica, acuerdo Rusia-Ucrania, que el petróleo también viene muy acorde también con ese tipo de movimiento, ¿de acuerdo? Materia prima gas y en este caso petróleo, ¿no? Y por último, los recortes de impuestos que asegura Trump de qué manera esa política fiscal que hablamos se generalizan. Esos son los catalizadores más importantes para el 2025. Entre ellos, en estos que hablábamos, pues para esa inflación el petróleo es importante, el control, pues me he acordado por el tema chino, en el que ellos parece que dejan más de lado el petróleo y pueden ir más hacia la electrificación. Y bueno, pues puede generar que sí que es verdad que Yané, eso sí, también es cierto que Trump, por lo que se tiene dice, ¿no? Lo de estudiado, Franklin. el Franklin, y sobre todo no, pero lo que se tienen estudiado ellos es que dicen, bueno, ¿hasta dónde es beneficioso mantener el petróleo para la extracción? Vale, Y más vale, bajo vale, de vale. 65, 64 No, no ya, lo ven beneficioso. Por lo ya. tanto, va a estar ahí. Actualmente os voy a enseñar el gráfico donde está para que lo veáis. En gráfico diario vais a ver con Ichimoku vais a ver que está luchando. Cuando la nube está en plana, está difícil, ¿vale? No está nada fácil, ¿de acuerdo? Está ahí. Esto es en gráfico diario, porque si nos fuéramos al gráfico semanal, en el gráfico semanal lo veis claramente por debajo, ¿de Está acuerdo? por Porque hemos debajo. tenido Sí. un año bajista en el petróleo, ¿de acuerdo? Esto es el 2024, llegó aquí, en este caso, en abril, y nos ha bajado hasta este 68 de mínimo que hizo en septiembre. Ahora está lateralizado. Si, bueno, pues escondemos Ichimoku para ver solo, nuestra media está gráficas, que es esta de 200, en semanal pasa por 76 y por lo tanto el 76 en el medio plazo lo estimaría yo como nivel a tener en cuenta. El 76 en este medio plazo, ¿de acuerdo? Que como veis, aquí más o menos igual, 76-77 es la de 200 en el gráfico diario. Por lo tanto, claro, ahora mismo el más corto plazo, pues evidentemente está claro que es los máximos anteriores, que son 74-60, pero sigue con una lateralización en la que no sabemos por dónde nos va a salir o si no nos va a salir. Y son capaces de, entre OPEC, Trump, China, mantener el petróleo a estos niveles entre 70 y 75.
Vale. Vamos a otro tema ahora. Refugio, el oro. Incluso que hay que me comentabas tú que algún día tenemos que empezar a tratarlo, que es verdad, ¿no? Que es el tema del Bitcoin, que hay ya inversores también que lo ven como refugio, que es, bueno. Es otra opción, evidentemente. Bueno, muchos ya demasiados, ya no es uno Ya ni dos. demasiado, ya. Ya están todos Vale. pensando en reservas de Bitcoin. Sí, Reservas de sí, sí, Bitcoin. sí, No sí. solo Tran, que ya Bueno, he oído yo por aquí que por Europa también ya hay gente que le está dando a la cabeza, e incluso gente que antes sí, decía que no, que no, que no, y ahora ya dice que sí, que puede ser. Entonces, eso sí. también hay que tratarlo, sí, es cierto. Y bueno, Bueno, el oro, pues vamos a ver, vamos el con el oro, oro. yo creo que ha tenido un año, pues ya lo sabéis Muy todos, bueno, muy bueno, ¿no? Ya, a ver espectacular, dónde sí. le tenía por aquí. Y lo vemos esto va a ser en gráfico diario porque me va a saltar aquí. Esto que veis a la izquierda son los volúmenes, en este caso todavía estaba en el petróleo, para que veáis la fortaleza del nivel que tenía. Esto es el oro. Es el oro, sí. Esto es el oro, ¿de acuerdo? Y bueno, envías en diario, ¿no? En diario, ¿veis ahí esta línea que marco? Porque aquí hay bastante movimiento en volúmenes, ¿de acuerdo? Y en esta también, ¿vale? Estaríamos diciendo que aquí en estas dos velas, en esta franja, bueno, ese color es que se ve a lo mejor muy mal, pero bueno, ¿Cuánto ha subido, Ángel, este año el oro? pues mira, te lo digo ahora mismo, esto para no equivocarme de mi Sí, memoria, ¿sabes? Te lo digo, pero aquí estamos de hablando enero de enero, de 2000, ya. 28%, 28,57. Ujú, A ujú. precios actuales ha subido más hasta sus Ha máximos de subido casi más, casi 2,800, ¿vale? 2.800. Sí, sí. Entonces, bueno, ahora ha tenido una caída brusca, bastante acelerada. Es verdad que ha perdido la de 32. Es verdad que aquí en estos máximos que vemos, y sobre todo aquí, pues esta zona, ¿veis estos Un doble mínimos de techo aquí? hay, ¿no? Claro, esta zona de estos mínimos en los pullback ya ha hecho dos y no ha podido. Aquí esto, ¿qué podría resultar de esto? Vamos a ver, está lateralizado, porque lo está, no lo vemos claro, ¿no? Que está lateralizado. Y esta que es diaria, si lo bajamos aquí, que estaría mejor bajada, esta zona del 2600, estará por 610, 2600, es la que sí es verdad, si perdiese el 2600 poco, el 2600 sería la clave, la aceleración será perder estos mínimos y veríamos un oro bajar claramente si nos perdiera eso, ¿de acuerdo? El 2600. Mientras tanto está lateralizado. Es verdad que ya ha perdido el ímpetu que venía, pero que es que cuidadín con la subida del oro. Entonces, claro, desde estos niveles, pues por ejemplo de aquí que estamos haciendo, pues fijaros, esto de aquí, que quitando esto, también lo vamos a quitar. Esto es Fibonacci. Si veis Fibonacci os marca esto, que son 5.592. Es verdad que este nivel está ahí en el corto plazo, pero esto sería de la subida del 38,20, de esta subida, vamos, que tampoco es tan desde este mínimo. Bueno, que lo podamos, es que todavía no es una lateralización, no podemos decir nada malo en contra de ello, hay que estar y bueno, es una alternativa, como digo, de refugio, pues siempre lo ha sido y actualmente, y si lo trasladamos a todo este tipo de, por lo que se oye, ¿no? De déficit global mundial de todas las divisas, ahora con Trump y tal, la fortaleza del dólar está ahí, ¿no? Frente a la mayoría, por no decir todas las divisas, y lógicamente la depreciación incluso del euro, donde ya volvemos a tener pensamiento de ir hacia la paridad, ¿no? Y todo eso pues puede hacer refugio en muchos casos y en muchos de esos además gubernamentales hacia el oro. Siempre se ha estado diciendo todo el dinero que ha podido meter China en oro y tal, o Rusia, y luego por supuesto también hacia el Bitcoin, que también lo están utilizando, que bueno, Ujú, desde que se empezó la regularización por parte de entidades financieras de la moneda, pues ha tenido una fuerza y un vigor muy grande. ujú. Vale, pues sí, ya para terminar una cosa, después de todo este repaso global que hemos hecho de los mercados a nivel Uh -huh. mundial, vamos a poner un poco foco en España, ¿vale? Ajá, vale. Vamos a analizar a ver cómo ves España para el año 2025 Uh -huh. y un Venga. poco pues lo mismo que hemos estado trasladando, ¿no? Centrarnos aquí, pues qué sectores dentro de España o qué ves un Uh poco -huh. más fuertes y Vale. que si crees
no sé, que tampoco quiero ahí que te mojes a tope. Si ves algún valor ahí que Bueno, pueda es que destacar sobre los sabes que como en demás nuestra o... casa nosotros no Sí, somos sí, sí. No, 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 no recomendadores, sino que recomendamos. yo cuando No hago lo recomendamos. consultorio estoy Efectivamente. acostumbrado a que Efectivamente. lógicamente sean los lectores o los Sí, que me sí, sí. siguen Ahora los que que nos me pueden pregunten, preguntar yo ahora, que analizo. vamos a terminar. Vamos a Va, terminar y a todos os digo que podéis, si queréis ir poniéndome alguna pregunta, yo se lo voy a ir a trasladar a Ángel. os voy a primero a mirar una cosa, porque esto, claro, es que normalmente no está y entonces genera confusión. Esto es para que vamos a ponerlo semanal. Esto es el IBEX 35 sin Ichimoku de momento. No vamos a meter Ichimoku para no leer. Semanal, ¿de acuerdo? Pero para que veáis semanal, el movimiento un poquito más errático, sí que es verdad que la cena... Esto es el IBEX, ¿de acuerdo? Que lo tenemos en 11.617. Ok. Pero esto es el IBEX, que vemos todos y están todos los índices, y que, bueno, lo vemos así, pero... Y todos los dividendos de todas nuestras compañías, porque encima el IBEX 35 tiene dos cuestiones que nos dejan un poquito locos, y es que ponderan muy pocos valores, solo exclusivamente 35. Segundo valor, que al final, si el Inditex de turno nos cae, como el otro día, un 6% nos machaca el índice, por mucho que a lo mejor los 30 valores siguientes estén bien. Entonces, os voy a poner lo que realmente habría que quizá mirar más, que es el total return, es decir, el retorno Con total, dividendo. Ya. claro, con vía dividendo y con todo. Entonces, es diferente el índice. El IBEX 35 cambia un poco la perspectiva. Vamos a ver si me lo carga, porque creo que le pincho. Pero no sé si es que le estoy dando mucho allá y le cuesta. A ver si me lo carga. Vale, vamos a ver. Vamos a pasarle aquí. Sí, ya la ha cargado. Perfecto. Es este. Lo que pasa es que lo vamos a ver en diario para verlo claramente. Vale. Esto, bueno, esto lo tenía yo ya dibujado, claro, porque esto lo tenía, pero si veis están 40.000. Y sí, esto es lo que os comentaba, esto es el retroceso que ha tenido desde estos máximos, pero estos en el otro IBEX no vemos esta superación de máximos anteriores tan recientes el 9 de diciembre. ¿De acuerdo? Donde ha llegado a 42.300 o 243 aquí y el día 6 de diciembre a 329. Y luego el recorte que ha tenido, y bueno, pues hoy está con una vela y tal, que esta directriz bajista y estos máximos anteriores han sido superados. Y bueno, actualmente, pues si lo quiero ver, que es por el mercado, o sea, por este me gusta más verlo, voy a ir a gráficos mensuales para ver lo que quizá me gusta dentro de este mercado. Aquí empieza el 2024 en este índice, en esta vela, ¿de acuerdo? Y ahora está ahí con ese 19%, ¿vale? Con estas velas, con este retroceso, voy a establecer que de momento, si no nos pierde en este caso 39.300, no habría ningún problema. Vemos la media de 200, por supuesto, y tal. Vamos a ir al diario y vemos que en el diario nos planteamos que en el corto plazo esta vela de momento está en el 40.070. Para que tengamos una referencia que podáis ver, vemos 40.700, pero vemos que está por debajo de la de 32. Vamos a ver si nuestro IBEX 35 normal, que ya está cambiado, es este. Ver si nos marca la vela. Lo ves también, incluso no ha llegado el pullback a tan cerca, pero nos marca también que está por debajo la vela. Y por lo tanto, bueno, de momento, a ver si esta zona nos hace suelo. Esto es diario. No ha hecho una vela diaria. A mí, por ejemplo, para esta tipología me gusta una vela que utilizo yo para ver la fuerza, ya que nos metemos con nuestro mercado, pues ver la vela que a mí me gusta.
para ver más o menos fuerza y vemos que la implicación de momento es claramente bajista. Por lo tanto, aquí hay que decir que el IBEX actualmente tiene una implicación en el corto bajista y sigue teniéndola de momento, ¿de acuerdo? Puede perforar 11.600, 11.275 sería en este año nuestra base de decir no lo puede perder, como veis aquí en julio y agosto, nuestro julio que fue muy fuerte, la bajada aguantó y lo que os iba a decir antes, lo que deberíamos ver es una vela completamente por debajo, que de momento de la de 32 tampoco está. O sea que la vela por debajo de 32, imaginaros que sería esta, ¿de acuerdo? O esta que también está por debajo. Rebotó y luego cayó, ¿vale? Y aquí la implicación es esta, la que está por encima. ¿Y cuándo tenemos que empezar a mosquearnos en gráfico diario? Pues cuando haya velas de este tipo, que son Heishi Dachi, cuando tengas dojis, cuando tengas mechas por arriba y por abajo. Es de más debilidad. Ahora mismo la caída la está teniendo con fortaleza diaria, con lo cual estaríamos todavía con implicación bajista en el corto plazo. Si vamos a gráficos semanales, para ver esa implicación, vemos que esta semana, después de esta vela, vamos a ver cómo acaba, pero empieza a tener una lateralidad y una implicación más bajista. Y vamos a ver en mensuales, para ver cómo va diciembre, después de nuestro febrero, y vemos cómo las velas han cambiado para el largo plazo. Esta es la que nos da el doji, ya es la primera que nos ha dado después de 2 meses como octubre y noviembre, perdón, septiembre y octubre muy fuertes, ya en noviembre se nos ha quedado un doji de más incertidumbre. Vamos a ver cómo nos acaba noviembre, pero de momento parece que en el largo plazo, si es lo que nos interesa, 2025, básicamente estamos hasta en un recorte que puede ser sano para el futuro. Ahora bien, si somos cortoplacistas, pues ojito, porque de momento podemos esperar alguna caída más, ¿de acuerdo? Dentro del IBEX. Y no sé si alguna Vale, pregunta más en concreto. tenemos alguna pregunta aquí que nos están trasladando. A ver, José te felicita, dice que eres un crack, ¿vale? Y nos pregunta si cómo es, aunque bueno, hemos hablado antes tú y yo también un poco esta tarde, cómo es si es tarde para entrar en bancos argentinos. Uf, qué peligroso te parece, ¿no? Es que Como dice que la mayoría tienen ADRs y tal, pero sí, bueno, es un... es que habréis visto, claro, habréis visto cómo está el temita en Argentina y las rentabilidades que están que se han obtenido. Bueno, hemos tenido la noticia de la salida lógica y clara ya de la recesión, ¿no? En Europa, dentro de los índices que estábamos aquí antes, a ver si No, vuelvo antes lo aquí. hemos visto, mira, ha subido un 180 el índice argentino. Sí, ¿verdad? Claro, es que es una pasada. Y Estos claro, son tienes todos el los bajón. europeos, porque lo tenía aquí, ¿no? No, antes en lo de los americanos que has mostrado. En los americanos venía Argentina, Sí, ¿no? los americanos lo Ah, tienes. pues vamos a volver a Estados Unidos y vamos a Argentina. Vamos a Argentina, que está aquí, mira, Para abajo, ahí. 188,22. Claro, esto es el Merval y esto es la Sí, bolsa. bueno, pues 183. O sea, Sí, si nos vemos a la bolsa, a ver si me lo carga. Ahora vamos a ver el gráfico. Os voy a enseñar que lo acabo de cargar para que lo veáis. En la 3 aquí lo tenéis. Este es el Merval. O sea, claro, vamos a mensuales, porque claro, en diarios, fijaros la verticalidad, vamos a mensuales. pues Fijaros, peor todavía. es peor. Es que no. Ya Tendríamos mejor. que ir, claro, tendríamos que ir a lo mejor a 4 horas para ver si hay algún síntoma de debilidad esto. Fijaros aquí en el 32, cómo se apoya el 4 horas, pero es que sigue está actuando. Entonces, ¿qué podríamos? Pues en este índice, si nos referenciamos lo primero, porque yo no sé la posibilidad de entrar y por dónde, a mercados Comenta argentinos. José que hay ADRs imagino que sea Estados Unidos y tal. Bueno, pues entonces si hay alguna DR La y si mayoría tienes tiene alguno en ADRs. concreto, lo miramos. Por ejemplo, Super Bill debe ser S de Super Sevilla, P de Pamplona, V de Valencia. Biele, vale, Super Biele.
aquí le tengo. Vale, pues vamos a ver si lo cargo. Espérate un momentito. GPC. Para ir más rápido lo voy a cargar en la página donde la tenía. A ver aquí. Aquí lo tenemos. Y aquí lo tenéis. A ver, el super. Este es el valor, ¿vale? Que está cotizando a 15.35, 15.34. Pues fíjate. Claro, esto es y con volúmenes bastante fuertes en estos últimos tirones que ha dado. Esto pues seguro que es por la noticia de que ha salido de la recesión y lógicamente pues apoyado por el mercado con un gap alcista. Vale, se podría montar, hay que gestionar esto yo creo que un poquito monetariamente. Es verdad que la verticalidad es increíble. Vemos ahora que esta volatilidad puede generar. Aquí podemos intentar, yo de momento no, esto del, como lo hemos dicho antes, el subirse al carro o el FOMO que le llaman, es psicológico, de subirse a todo lo que sube por no quedar de atrás, es un sesgo que a mí no me gusta mucho, la verdad. Hay que ser más pausados, yo creo, pero quizá también es la edad que tengo. pero me esperaría un poquito, sobre todo a cercanías de estos niveles, porque por lo menos ya tendría un nivel del gap de ponerme un stop, pues en esta pauta de aquí a aquí, y esa zona me la pondría de stop, o sea, con un 12.93. Y si me entra por aquí, pues bueno, pues por ahí me puede entrar. Pero sí, podría. Esto es en vela normal, en Heikin Ashi me va a dar fortaleza en total, porque Heikki Nashi en un 2.40 yo sabía que la vela inicial, esta que hemos visto bajista, pues no la contempla, por eso esto lo veo porque el fondo, este tipo de vela me lo da mejor y cuando cambie o me haga un doji, pues es cuando realmente me va a cambiar seguramente. Pero es que está muy vertical. Ya le digo, yo a lo mejor sí que a raíz del 14, que le vemos aquí, bueno, pero y con un stop en este nivel del 12.92 o 12.90 a niveles de 14 entrada, teniendo claro que me largo si me lo pierde, con cuidadito, porque no sé cómo se manejan aquí las volatilidades. La verdad es que lo que estábamos viendo anteriormente, que era diario, también estaba muy claramente alcista, ¿no? Y entonces, bueno, pues con Vale, mucho cuidado. vamos, tenemos otra pregunta de Juan Manuel por Repsol. Por Repsol propiamente dicho. Vale, pues vamos a Repsol. Espera un momentito que esté dentro del IBEX. Me lo abro por aquí y se lo puedo. Lo cliqueo y me va a saltar directamente. Bueno, ya sabemos Repsol. Este le he analizado en el consultorio. No me ha gustado desde hace tiempo, la verdad. Espero que esté rebotando. Vamos a ponernos también la vela, si quieres, es que no sé si les gusta más a ellos. Fijaros. Lo he hablado mucho, fijaros que lejos de la media con un cruce, es que es muy bajista, es que sigue siendo muy bajista. Pero voy a preguntar a Juan Manuel si nos puedes decir si estás dentro o es Es para que es entrar muy o bajista, cuál es la situación. sigue siendo muy bajista. Me da igual que esté dentro o que esté fuera, sigue siendo muy bajista. Si estás dentro, contemplo un rebote para salirme. Es que la situación no es mágica, no. Si estás fuera, mejor que mejor. Hay gente que busca los mínimos, tal, pero es que aquí no me hace ni suelos de nada, o sea, tampoco me da ninguna opción de que voy a poner la vela normal por si acaso, que con la vela normal se cambia y las figuras o los patrones de suelo y tal se pueden ver más, pero es que nada, mínimos anteriores perdidos, pero solo hay que estar fuera a día de hoy y hasta que no haga nada diferente. Vale. Álvaro nos pregunta por Nvidia, que parecía que había marcado un hombro, cabeza, hombro Sí, eso es lo bastante que estamos claro. viendo ya, os había visto desde hace días, ¿no? Creo que Pero sí. sobre todo estos días como que Claro, ha sido, la figura es bastante clara, lo que pasa es que hoy, por lo que estoy viendo, está subiendo. sí, bueno, puede tener algún pullback. Vamos a verlo aquí, a ver si qué nos dice el gráfico Porque, a ver, diario. lo que comentabas antes, dentro de las 7 es la única que está quedando ahí un pelín, ¿no? Rezagada o no. Claro, O y de hecho por ha decir algo, ¿eh? habido O sea, unas también es la que más bajadas. ha subido ha subido una barbaridad. O sea, Hombre, una barbaridad. La tampoco. capitalización está desde el S&P y tal era básicamente Nvidia, o sea que Sí. a ver si nos carga, que ya le he dado, pero está tardando un poquito en cargarme, perdonar.
nos tendría que cargar. Aquí le tenemos, ¿no? Aquí le tenemos, yo no le tengo aquí dibujado, simplemente le tengo, pero fijaros que se ha subido, como bien dice Aitor, ahí, ¿vale? Se ha subido, lo que no sabemos si es un pullback, pero ese hombro, cabeza, hombro, si quitamos cosas que yo tengo aquí, ¿vale? Sí, está un poco sucio, limpia un poco el gráfico. Sí, eso es. Vale. Vale, pues aquí, por ejemplo, si este patrón de este hombro, ¿de acuerdo? Que, bueno, estaría ahí, con este patrón. Si marcamos ese hombro con ese mínimo de este hombro de aquí, aquí vemos que se ha subido ahí al carro otra vez, ¿vale? O sea, que estas figuras, como todo en el análisis técnico, porque eso está claro, y no como todo en el análisis técnico y sobre todo en el análisis técnico, estas figuras están para fallar. Es verdad que algunas tienen mayor probabilidad o menor probabilidad, pero están para fallar. Lo que sí es cierto y lo que no suele fallar tanto es de dónde vienen y en qué se basan, ¿no? Y de dónde viene es que aquí hay unos máximos establecidos cercanos al 150. Esto normalmente de la salida en un día para la vuelta, eso es para echar a gente de ahí de sobrecompra. Eso, igual que hacen un suelo abajo para hacer un doble suelo, es una figura magnífica y una señal magnífica. Y luego lo que vemos es que en el rebote ni por asomo No ha se podido. acercó al 150, se acercó al 146, bajó y este mínimo de aquí, que estaba en 131, lo perdió. Y ahora su misión es superar el máximo anterior, que estará ahora ya en 140. Si no supera en 140, de momento seguimos siendo más bajistas que alcistas en Nvidia, para mi modo de entender. ¿Que va a lateralizar? Puede ser. Pero inicialmente con esta vela, que es la que indica, bueno, pero que puede ser un ruido, una señal, como bien dicen, o sea, tampoco está claramente por una vela de un día, no podemos decir que el patrón se ha cumplido. Es muy esto no es en el análisis técnico. Lo que sí vemos, vamos, esto ya es vela semanal, es que Nvidia en otros momentos se ha ido a apoyar muy bien, como es lógico en sus recortes, a la media de 32. Y de momento, bueno, y ahora en esta semana, que estamos a mitad, un pelín más, estamos el miércoles, pues si termina por aquí, el patrón puede ser de martillo, de hammer alcista o de hammer de cambio, es decir, puede estar, bueno, que no lo veo tan claro que se haya que está la Ya, figura, está, pero que esté cumplida, no lo veo. no lo ves claro. Todavía Vale, no. venga, vamos, porque ya empieza a haber muchas preguntas Bueno, y pues cuando me digáis, yo lo que me digáis. Yo he sí, mandado. bueno, vamos a dar hasta las tres que hay aquí. A ver, No. por una por Grifols. ¿Qué pasará, Jaime, por Grifols en 2025? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues vamos a analizarlo porque es técnicamente donde me puedo basar más, porque sí que parece ser, bueno, pues que se está lógicamente cuidando a la compañía y reflotándola y lógicamente intentando darle una salida buena. Entonces, vamos a ver si técnicamente vamos a hablar, imagino que de Grifols, la de siempre, no la ve, la que nos cotiza 9 y pico, y Sí. eso es. Y vamos a graficarla para ver cómo nos lo está haciendo actualmente. Vamos a ver qué tarda. Aquí lo tenemos. Vemos cómo ha habido un gran rebote, ¿no? Un gran rebote con mucha fortaleza. Vemos la caída brusca. ¿Y qué nos puede decir este gráfico? Vamos a intentar ver más o menos, vamos a ver de dónde venimos, para qué es lo que a mí me gusta siempre ver, porque claro, aquí puedes ver esta figura, esto es que lo he hecho yo antes, ahora quito mierdas, pero me gusta ver dónde viene, ¿vale? Entonces, vemos que Grifols lo que ha hecho es esto en mensuales, vemos todo el 2024, en este caso enero catastrófico, febrero igual de malo, y vemos que hay un rebote, pero que la media de 32 en el 11.06 establece y sigue estableciéndose como una resistencia clara. Estamos hablando de una resistencia en el medio, porque aquel que quiera jugar al corto es diferente, ¿de acuerdo? Pero el valor para que tengamos en el medio plazo, perdonad, lo que quería dar a entender es que hasta ese nivel actualmente es un 10%, ¿vale? Pero que tengamos claro que es
más bajista que, por supuesto, alcista, ¿vale? Ahora Ya. vamos a ver en semanal si lo que ha hecho o lo que nos quiere hacer es un suelo consolidado un poquito fuerte y claro, ¿vale? Bueno, vemos un repunte, vemos otra bajada, y aquí Grifol puede ser lento. Aquí ya depende, aquí sí que la pregunta es, ¿tenemos, queremos entrar? Yo si no tenemos, no es un valor que ya simplemente por el hecho donde se encuentra y cómo está, Ya. no es un valor para tener. Habiendo Vale. muchas otras opciones y por el año en el que vamos a pasar, que como decimos, los catalizadores pueden ser sobre todo en el corto plazo alcistas, pero en el medio tener mucho ruido porque a partir del primer trimestre podemos a tener problemas en general. Entonces, no es un valor que me guste. A esperar todavía un poco, ¿no? A ver Yo por para entrar dónde. no, para tenerlo, pues mirar, si esta media Claro. que es la de 32, es verdad que se ha subido en el diario por encima de las de 200, me gusta mucho, pero no creo que sea capaz de superar el 10, la verdad, creo que va a ir para abajo. Si superara el 10, pues esperaría el 10,5, pero yo en el 10,5 me desharía posición. Vale. A ver, creo que Francisco Javier nos pregunta por Unicaja. Unicaja, vamos a ver Unicaja, a ver si lo teníamos por aquí, que creo que sí, creo que lo tenía yo puesto y ya no lo tengo aquí, porque este sí que me lo han pedido. Sector financiero, sector que inicialmente se debería, o como dije antes, es un sector a tener en cuenta en el 2025. En este caso, sector de small caps. Vamos a ver, espera un momentito. Voy a quitar estas cositas de aquí. Vamos a verlo. Y bueno, pues este en el diario, para no enrollarnos más. Aquí, vamos, has tenido un gap bajista el 16, esto hace nada. Esto hace nada. No sé por qué ha ocurrido esto. Algo ha pasado ahí en Unicaja que no nos hemos enterado, o que yo no me he enterado, porque ¿ha pagado dividendo y está descontado el dividendo esto? Vamos a ver, esperar un momentito. Es que esto de gap, esto es... Claro, es el dividendo, exacto. Vale, este es el descuento del dividendo, con lo cual ese hueco no le tengo que hacer mucho caso. Esto es que el ex dividend ha sido ayer, ¿vale? Ayer ha pagado 0,06, ¿vale? Entonces no me lo imaginaba que era eso, porque si no, con la continuidad de esto, aquí este gap era muy difícil que me lo hiciera. Yo lo que sí voy a darle importancia y le voy a quitar el ruido ese, bueno, no lo voy a quitar, para que lo sepáis que eso es un ruido. ¿De acuerdo? Esto que antes decíais de Nvidia, bueno, pues aquí parece esto un hombro, parece esto una cabeza y parece esto otro hombro, en la que sí es verdad que, bueno, que esta línea clavicular de aquí de este hombro es verdad que se dirigiría ahí y que, bueno, que yo ahí, por supuesto, a este nivel, superado esta vela y, por supuesto, esta media de 200, que si me apoyas, soy comprador, en 1,20 yo mantendría Unicaja o sería comprador. Me parece que va a intentar seguir, es que es un valor que, claro, teniendo 1,24 y dando el dividendo, pues gráficamente ahí se perjudica o se me diluye un poco, Distorsiona, sí. se distorsiona, esa es la palabra, Aitor, gracias. Se Eso es. distorsiona el gráfico y no me dejaba. Pero claro, con el movimiento que tenía, el suelo este sí que tiene, no como Grifol, para mí una estructura en el precio bastante clara, alcista en el diario y por lo tanto creo que tiene que darle continuidad. Lo que pasa es que ahora va a recuperar el dividendo. Vale. Pues venga, ya las dos últimas. Venga, va. Farmamar e Iberdrola. Vale, pues vamos primero con Iberdrola porque la tengo más cerquita aquí, puesta al lado de Unicaja. Esta, pues por ejemplo, es una de las, quizá, de las inversiones de lo que decíamos antes, ¿no? De las grandes, gran capitalización, con caja, con flujo de caja y que, bueno, que lógicamente, bueno, pues habría que tener en cuenta si somos inversores de medio y largo plazo. Vemos aquí la caída, ¿no? Y la estructura ahí. Esto es en el diario. Vamos a ver de dónde venimos en este caso de Iberdrola para que tampoco nos desvirtúe, ¿vale? Vemos el año 24 y para un valor que, como digo, con esos pagos de dividendo que ahora mismo exactamente no lo sé, pero que seguro que da, y vemos la apertura aquí. No, esta fue la apertura. Bueno, pues está ahí un 8 y pico, un 10% en este año, con pagos de dividendo.
yo creo que está bien, con un recorte después de esta vela mensual de septiembre. Y de momento creo que bien, que es a tener en cuenta. Aquí quizá, bueno, pues el nivel 12.85 sería nivel de entrada. Vamos a dibujarnos, aquí sí que me gusta dibujar un poco, ponernos nuestro Ichimoku, porque Ichimoku sí que para estas cosas sí que nos da una visión para mí más clara. Ahora mismo Ichimoku nos dice que de Iberdrola en diario hay que estar fuera. Por lo tanto, hay que hacer caso a Ichimoku en el corto plazo. Por lo tanto, habría que esperarnos a que estuviera más abajo. Evidentemente, aquí técnicamente nos ha hecho un pequeño suelo en 13.09 más o menos. Por lo tanto, ahora tendrá un rebote y seríamos compradores si nos supera el nivel de 13.37, 13.38. Si no, de momento, yo estaría fuera. Si lo supera el 13.38 sería comprador. Y si me baja, lógicamente habría que esperar, porque si se me pierde el nivel de 13.09, la continuidad de la bajada, ¿de acuerdo? O sea, para el corto plazo hay que esperar, y para entrada a largo, pues por lo menos en el timing que nos dice el análisis técnico, es esperar. No hay que entrar todavía, hay que dejarle que se acerque más a niveles más bajos. Y el otro era Farmamar, creo recordar. Ese lo tengo que abrir. Sí, Farmamar. A ver, Farmamar. Un momentito, que este no le tengo aquí. Farmamar. Esto es PHMSM, creo que era. Sí, Farmamar, vale. Este creo que ha estado muy con un rally por algún medicamento o algo, me suena a mí. Vamos a ver qué nos dice Ichimoku en diario, porque normalmente cuando nos pedís, sí, mirad el rally de octubre y ahora la lateralización. Bueno, pues este te voy a ver de dónde viene también. Vale, mirad. Este, fijaros de dónde venía, este 2024 inicio, pero claro, la superación de esto atacó, creo, con dos velones muy grandes por alguna noticia de la compañía, de alguno de los fármacos que lleve, que habrá triunfado en su negocio. Y bueno, ahora está intentando, que es un momento muy bueno, porque si veis aquí la nube es muy amplia, pero aquí es muy fina, es muy bueno para que en este mes o el siguiente supere la mensual. Que eso nos indica que por encima de la mensual una vela, eso es que va a ir a largo, largo. Fijaros en la semanal ya cómo se nos desplaza claramente y dónde lateraliza, pero dónde dio ya en semanal a partir de la nube compra, ¿de acuerdo? Y luego el diario, que es el que lógicamente genera más entradas y salidas por volatilidad, pues bueno, pues está encima de la nube durante muchísimo tiempo, y por lo tanto, bueno, si se acerca a la nube es momento de comprar, más que de otra cosa. Está lateralizado, pero me parece una compañía que hay que tener actualmente, y por lo menos hasta que no perdiera el 72.10 yo estaría dentro. Vale. Pues oye, yo creo que Ángel ya hemos dado un buen repaso a lo que es el mercado, cómo hasta el 24, previsiones un poco para el 25, unos cuantos valores. Perdón, pon el disclaimer, que no se nos olvide, que luego Ay, nos echan sí, la pues bronca. mira, gracias por recordármelo. Muy menos mal, Aitor, porque sí, porque el disclaimer si no nos echan luego. Oye, nos hemos alargado media hora. De todas maneras, bueno, que ha sido un gusto, ¿no? Siempre. Y compartir con todos los inversores y personas que os conectáis a los webinarios. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por el soporte que nos habéis dado durante todo el año. Venimos en enero con fuerzas renovadas, ¿vale? Ya publicaremos en breve, tanto en BBVA Trader, o sea, en la web de BBVA, en la parte de análisis y de formación, así como los que nos podéis seguir en Telegram, ¿eh? Y lo que no nos sigáis, daros de alta en la cuenta BBVA Trader, y ahí publicamos también todos los seminarios que solemos impartir. Bueno, deciros eso, que venimos con fuerzas renovadas y que a partir de mediados de enero, pues volveremos a nuestra dinámica semanal de uno o dos webinarios por semana, dependiendo del tema. Y yo, sin más, nada, felicitaros la Navidad, que tengáis una estupenda salida y entrada de año. Y Ángel,
muchísimas gracias a ti por todo el conocimiento que nos transmites, que de verdad yo soy parte del equipo y me conecto a todos los webinarios porque aprendo un montón, la verdad, y me ayuda muchísimo. Bueno, gracias a Y todos, ¿eh? Yo me asumo, Aitor, a daros las gracias desde este año tan gratificante, sobre todo porque siempre que uno está atento a los mercados y que intenta trasladar o intenta una idea o un comentario, que sabemos que esto se hace para básicamente casi equivocarse en muchas ocasiones, pero para que si tenemos alguna herramienta, pues nos ayude a tomar alguna decisión o ver el mercado de otro punto de vista que no sea solo uno, pues cada vez sois más los que os apuntáis a horas introspectivas y en momentos con lo que es el tiempo, y os lo agradezco muchísimo. Y nada, pues os espero, felicitaros las fiestas, por supuesto, pero os espero para el 25 y ir siguiendo el mercado, que yo creo que a día de hoy, por muchos catalizadores, por mucho tal, por mucho cual, lo que hay que hacer es seguir el mercado para estar encima de él y no olvidarnos mucho, porque es la única manera de este loco mercado tan globalizado y en el que cada cosa nos van a decir que influye de una manera o de otra, pero influye, hay que estar encima. Y lo dicho, muchas gracias a todos. muchas gracias, Ángel. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.